Mi nombre es Gisela Alejandra Calvo. Tuve la oportunidad de cursar primero una especialización y posteriormente una maestría, teniéndolo como director al maestro Adolfo Alvarado Belloso en la ciudad de Rosario. Soy funcionaria pública, vivo en la República Argentina y trabajo en la provincia de Buenos Aires. Les quiero contar algunas ideas que tuve en cuenta al momento de elaborar mi tesis. Busqué una temática relacionada con los adultos mayores y el proceso, ¿no? Su vinculación al proceso. Nuestro país, en reiteradas oportunidades, por cuestiones financieras y económicas, procedió a dictar leyes de emergencia que afectaban el ingreso de las personas. En esta ocasión, lo que yo busqué para trabajar fue la afectación sobre ingresos jubilatorios, que justamente tenían esta característica y que el grupo que afectaba se encontraba en una clara vulnerabilidad y hasta diríamos en un claro estado de indefensión. Es de público conocimiento que las personas que integran este estrato social, en atención a su edad, en atención a condiciones de salud, digamos que cuentan con una situación de desigualdad, y me parece que no era justo el recorrer un proceso tan largo, tan tortuoso para este tipo de personas, para esta clase de personas. Lo llamativo de todo este circuito era que nuestro Supremo Tribunal ya tenía una decisión sentada, una doctrina que decidía, digamos, sobre la ilegitimidad de aplicar este tipo de leyes de emergencia sobre los ingresos jubilatorios. Aún así, esta modalidad, este circuito no se terminaba y el Estado continuaba en esta postura de seguir efectuando estas retenciones, con lo cual forzaba indirectamente al adulto mayor a instar su acción en la justicia. Ahí llegué a la primera conclusión, al primer planteo de la hipótesis, que estábamos frente a un financiamiento oculto. ¿Por qué decía esto? Porque ustedes conocen, y si no es así se los comento, la duración de los mandatos presidenciales, digamos, del presidente de nuestra República es de 4 años, y estamos hablando de que estas personas con este estado de vulnerabilidad transitaban un proceso entre 10 y 15 años, es decir, que el Estado, entre gobierno y gobierno, tenía la posibilidad de tomarse 12 años, entre 12 y 15 años, para responder a estas retenciones indebidamente efectuadas en aquella oportunidad, con lo cual esto implicaba un financiamiento oculto. Luego de esta primera fase, de esta primera etapa, procedí a evaluar y analizar los fundamentos y los argumentos de la sentencia, y ahí me di cuenta que en todos ellos, para poder llegar a una decisión favorable, se recurría a considerar una y otra vez las situaciones particulares y las afectaciones de estos accionantes, las condiciones en las que se encontraban estos accionantes, con lo cual la sentencia que los favorecía hacía las veces de una decisión humanitaria o de beneficencia, pero no al reconocimiento de un derecho. Entonces llegué a la segunda conclusión de que lo que sucedía acá era un doble quebrantamiento de derechos humanos, no solamente del debido proceso o del proceso debido, diría el maestro Adolfo Alvarado Belloso, en tanto la palabra debido no está en nuestra legislación, sino que ha sido tomada de una manera equivocada de otras costumbres doctrinarias de otros países. Es decir, que el doble quebrantamiento no solamente lo era desde la vulneración del proceso en sí mismo, sino también de los derechos que asisten al adulto mayor. No se me escapa que las condiciones a las que hacen referencia estas sentencias, estos argumentos, hacen las veces demostrar una realidad a la que ellos se encuentran, digamos, enfrentados, se encuentran en estas condiciones tan vulnerables. Los estados, por lo menos el nuestro, cuenta con otro tipo de estructuras, tanto legislativas como ejecutivas, de poder adoptar otros mecanismos de contención que no lo puede ejercer el Poder Judicial. Estos mecanismos de contención pueden ser, se me ocurren en principio, las acciones positivas, acciones de discriminación inversa, que pueden contenerlos de una manera efectiva
y no a través de una acción instada por un proceso, un largo proceso que de por sí vulnera el tiempo razonable de esta serie consecuencial que se debería dar para realmente transitar un proceso. Con lo cual, y en atención a este doble quebrantamiento de derechos humanos, entiendo que podemos estar hablando en este caso de cualquier otra cosa, pero no podemos estar hablando de un proceso. ¿Por qué también ratifico esto? Porque tampoco podemos, no podemos cumplir esta serie consecuencial de pasos, ni tampoco podemos cumplir el paso final, ¿sí? como objeto. No podemos llegar al objeto de la sentencia, que es que lo sea una sentencia oportuna, eficaz y eficiente. ¿Por qué también digo esto? La mayoría de las sentencias, si bien favorecían a la parte, lo hacían de una manera indirecta, porque el principal beneficiario de esta sentencia, que le resultaba favorable, no podía hacer uso y goce ni hacerla ejecutable, porque en atención al tránsito tan largo del proceso había fallecido. Y en otros casos, al no poderle dar procedencia a la acción, se lo ponía en conocimiento del Estado de la condición de vulnerabilidad a la que había quedado, condición que por supuesto conoce y conocía, y tampoco es una sentencia ejecutable. Es decir, que es tiempo de efectuar un reconocimiento a este grupo vulnerable de una manera efectiva. Nuestro país también ha adherido recientemente a la Convención Interamericana en protección de los derechos de los adultos mayores. Espero que esto realmente sea un llamado de atención para la protección efectiva de sus derechos, y que la sentencia que los favorezca no sea a modo ni de caridad ni que tenga una modalidad humanitaria, sino que sea un efectivo reconocimiento de sus derechos. Esto también me está forzando a tenerles que comentar que también en los últimos años nuestro país procedió a la reforma, a la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, y la primera problemática que también se radicó en aquella oportunidad fue la incorporación de principios procesales, de cuestiones procesales que no hacían a la competencia de ese tipo de legislación. Estoy de acuerdo con esta posición, pues en el primer articulado observamos que se ha agregado la palabra razonabilidad, digamos, como adjetivación a la sentencia, a la decisión del juez. Es decir, que el juez tiene que lograr una decisión razonablemente fundada. Humildemente pienso que esta razonabilidad era innecesaria mencionarla, siendo que como tal estamos hablando de encontrarnos frente a una persona que en teoría y supuestamente es idónea para ejercer como operador, para ser juez y director de un proceso, con lo cual digamos que esta palabra me parece que lo único que hace es ampliar este poder ilimitado en cuanto a las posibilidades del juez de llegar a una decisión no fundada en ley. Con lo cual, reitero, entiendo que debemos buscar otro mecanismo para la protección de los derechos de este grupo en clara condición de vulnerabilidad. Podemos llamarlos de cualquier otra manera, pero no están recorriendo un proceso, ni tampoco podemos darle una decisión que sea a modo de beneficencia, sino que es tiempo de que el Estado les reconozca de una manera efectiva y eficiente sus derechos. Espero que les sirva y compartir con ustedes en algún otro momento otras cuestiones y otras temáticas procesales. Muchas gracias.